Buenas noches, mi nombre es Paula García. Antes que nada, quiero dar gracias a Dios por permitirme estar acá compartiendo con ustedes a través de este medio mi proyecto de tesis. También quiero agradecer a la doctora Mariela Silva y Marbelis Gómez por el tiempo que dedicaron a la lectura de mi proyecto y por las sugerencias que me hicieron, las cuales intenté incorporar para la siguiente presentación. También quiero dar gracias a la doctora Dori Guerrero por su tiempo y dedicación que ha tenido para mi tutoría. A continuación, les presento mi proyecto de investigación, el cual tiene por título La práctica pedagógica para el desarrollo del pensamiento matemático en estudiantes de educación básica primaria. La educación a escala mundial se encuentra conectada con los cambios y las innovaciones, y su principal objetivo es fomentar el desarrollo y la formación integral del ciudadano, a fin de preservar el orden estructural de la sociedad. Razón por la cual es necesario realizar una reflexión acerca de los modelos, enfoques, procesos de enseñanza y de aprendizaje que dirigen la práctica pedagógica de los docentes y conllevando esto a mejorar la calidad educativa. La UNESCO en el año 2016 plantea en sus objetivos que se debe garantizar una educación inclusiva, de calidad, crítica, proactiva, a fin de, con esta clase de educación, fomentar el desarrollo social y económico. El docente no es ajeno a esta labor, debe generar desde su práctica pedagógica una, una práctica que genere esta clase de educación integral. Día 2006 al respecto plantea que el docente de su deber ser debe ser un orientador de la formación integral del ciudadano y que el docente debe reflexionar su práctica pedagógica para fortalecerla. La UNESCO 2016 nuevamente ratifica el rol tan importante que tiene el docente para el logro de los aprendizajes de los estudiantes y expresa que se deben desarrollar habilidades cognitivas desde 4 áreas fundamentales, que son lectura, escritura, naturales y matemáticas. También expresa que se deben desarrollar en los estudiantes las competencias básicas que les permitan a ellos desenvolverse en ambientes de la vida cotidiana. Los desafíos de la vida cada día son más complejos, la gran cantidad de información, la interconexión entre todas las áreas del conocimiento hace que haya una mayor exigencia en la enseñanza de las matemáticas. ¿Y qué es la matemática? Según la UNESCO, la matemática es el desarrollo organizado y consciente de la natural capacidad humana de detectar, examinar, utilizar patrones y resolver problemas y encontrar orden dentro de lo que a primera vista resulta caótico. Y es por esto que el sistema educativo colombiano, a través del Ministerio de Educación Nacional, ha incluido en sus lineamientos curriculares el desarrollo de las competencias matemáticas. Estos procesos los incluyen los lineamientos curriculares. Y no solamente basta con que estén allí escritos, sino que el docente, desde su práctica pedagógica, debe generar una didáctica significativa para lograr la comprensión de estos conocimientos y lo que en términos de Ausubel llamaríamos el aprendizaje significativo, se dé en el estudiante una adquisición de estos nuevos significados. Organizaciones internacionales y nacionales en el ámbito educativo han establecido unas pruebas para medir las capacidades y las competencias alcanzadas por los estudiantes. Una de estas pruebas son las pruebas PISA, estudio realizado por la OCDE, que miden los procesos matemáticos de razonamiento, análisis, comunicación y operaciones matemáticas mediante la resolución de problemas en contextos de la vida cotidiana. En Colombia, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, IFES, presentan unas pruebas saber, las cuales miden las competencias básicas de los estudiantes en las áreas de lenguaje y matemática y los factores asociados que influyen en el desarrollo de estos aprendizajes. Esto le permite a las entidades territoriales, al ministerio y a los establecimientos educativos detectar las debilidades, fortalezas y los avances que han tenido en lapsos cortos de tiempo
para generar estrategias y planes de mejoramiento en la consecución de los aprendizajes de los estudiantes. También tenemos el tercer estudio regional comparativo, Pruebas TERCI, que es un estudio realizado por la UNESCO en el año 2016, donde se hace una comparación entre los estudiantes latinoamericanos, haciendo unas categorías en la evaluación de matemáticas, dominio numérico, geométrico, de medición, estadístico y de variación, encontrando que en Colombia la de mayor debilidad se encuentra en el dominio numérico y en el dominio métrico, especialmente en el departamento norte de Santander, en el municipio de Cúcuta, en la institución educativa José Aquilino Durán. Encontramos que los niveles de progreso, desempeño, eficiencia que de la institución educativa Colegio José Aquilino Durán no demuestra muy buenos resultados. Acá en esta diapositiva podemos ver el resultado del cuatrienio 2015-2018 y la institución es la primera barra de color azul clarito. No se evidencia una mejoría y se encuentra el colegio muy por debajo de las otras entidades y de Colombia, incluso del sector rural, que es la barra de color gris, que según diversas investigaciones el sector rural pues es menos favorecido y por lo tanto los aprendizajes de los estudiantes pues son más débiles. Y la institución educativa se encuentra por debajo de la zona rural. También podemos observar en la gráfica inferior que el color verde representa a los estudiantes con aprendizajes en estado avanzados y podemos observar que muy pocos estudiantes se encuentran en este nivel. También en la gráfica, donde se evidencian las competencias matemáticas de las pruebas PISA, podemos encontrar que Colombia tiene un nivel muy bajo de la media de la OCDE. Ahora, en relación a la situación anterior planteada, Monier señala que el estudiante no suele identificar el tipo de operación que tiene que utilizar ante la resolución de un problema. Y esto es dado por la forma tradicional en que el docente enseña las matemáticas y que no desarrolla un pensamiento matemático. Al respecto, el educador debe propiciar en el pensamiento matemático en el estudiante mediante una práctica pedagógica basada en la planeación y organización de ambientes de aprendizaje que motiven al estudiante a reflexionar y a ser partícipe de su aprendizaje a través del interés por la resolución de problemas y la argumentación de resultados. Esto no se evidencia en la institución objeto de estudio, ya que lo que se puede observar es que las metodologías que aún se aplican son pasivas con tendencia al modelo tradicional. Se enfatiza en la memorización antes que en la comprensión y los docentes no dan relevancia al desarrollo de pensamientos matemáticos. Y esto se ve reflejado en las evaluaciones internas, en los boletines de calificaciones, donde el área de matemáticas es el área que presenta mayor debilidad con respecto a las otras áreas de conocimiento. Rodríguez en el 2017 realiza una investigación en un contexto similar al de la presente investigación y señala que el docente enseña cómo aprende el conocimiento matemático. Es decir, que se presenta una práctica pedagógica heredada a través del tiempo y se ha envejecido la enseñanza de la matemática, traducido esto en explicación, ejercitación y mecanización del conocimiento. Pese a que el Ministerio de Educación Nacional, a través de los lineamientos curriculares y de diversas estrategias, pretende la implementación de las competencias y el desarrollo del pensamiento matemático, no existe en la realidad una teoría que específica que vincule la práctica pedagógica con el desarrollo del pensamiento matemático. Y es por esto que surge la presente investigación. Y para ello me planteé los siguientes interrogantes. El primer interrogante es, ¿cómo fortalecer teóricamente la práctica pedagógica para el desarrollo del pensamiento matemático en educación básica primaria? ¿Cómo es la práctica pedagógica empleada por los docentes? ¿Qué modelos de enseñanza utilizan para el fortalecimiento del pensamiento matemático? ¿Qué componentes definen la estructura curricular del área de matemáticas? ¿Y qué elementos teóricos se deben considerar para orientar
la práctica pedagógica en el desarrollo del pensamiento matemático. A partir de los interrogantes de investigación se formularon los siguientes objetivos. Como objetivo general tenemos generar una aproximación teórica que oriente la práctica pedagógica del docente para el desarrollo del pensamiento matemático en educación básica primaria. Como objetivos específicos tenemos develar la práctica pedagógica empleada por los docentes, analizar los modelos de enseñanza que se utilizan para el desarrollo del pensamiento matemático, identificar los componentes característicos del currículo y formular elementos teóricos que orienten la práctica pedagógica de los docentes. Para sustentar teóricamente la investigación, se realizó una revisión todavía en proceso acerca del estado del arte de mi objeto de estudio, que es la práctica pedagógica para el desarrollo del pensamiento matemático. Realmente se han encontrado muy pocas investigaciones al respecto, pero se identificaron categorías que tienen que relacionadas con mi investigación, como formación docente en matemáticas, práctica pedagógica, desarrollo del pensamiento matemático. Y una de ellas es Arias y García 2016 en Lima, Perú, realizan una investigación para determinar la influencia de los juegos didácticos y el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en los niños de educación preescolar, encontrando que el material didáctico permite a los estudiantes realizar unos procesos como son seriación, clasificación, determinar la cantidad en un conjunto y la noción de número. Otra investigación, Zamorano de 2015 en Barcelona, analiza en las situaciones de contingencia y la incidencia del conocimiento matemático, encontrando que hay dos visiones, la visión del estudiante y la visión del docente, hallando que cuando el docente incorpora la visión que tiene el estudiante, las ideas, estos aprenden con más agrado y tienen un aprendizaje significativo. Jiménez Limas y Alarcón realizaron una investigación para conocer las realidades escolares de prácticas pedagógicas matemáticas, encontrando que los docentes no planean sus clases y tienen una pedagogía tradicional. Otra investigación, Rodríguez y Herrera, determinar la concordancia entre la actual propuesta teórica pedagógica del Ministerio de Educación Nacional y las prácticas pedagógicas de los docentes de matemáticas, encontrando que no existe una coherencia entre la propuesta del Ministerio y las prácticas pedagógicas de los docentes. En la investigación se encuentra que los docentes realizan una enseñanza tradicional de las matemáticas y esto se evidencia en los resultados muy bajos de las pruebas saber. Estos estudios previos son relevantes para mi estudio, desde la reflexión sobre la práctica pedagógica en la enseñanza de las matemáticas. La metodología y referencialidad teórica empleada nutren mi intención investigativa sobre la necesidad de generar una aproximación teórica que oriente la práctica pedagógica para el desarrollo del pensamiento matemático en estudiantes de educación primaria. Otros referentes teóricos para la investigación son el aprendizaje significativo, la práctica pedagógica en la enseñanza de la matemática, los modelos profesionales docentes en la educación matemática y competencias y pensamiento matemático. La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel es la teoría sustantiva en esta investigación. David Ausubel define el aprendizaje significativo como el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de manera no arbitraria. Para Ausubel existe una gran diferenciación entre la relación de significado y el aprendizaje significativo. Ambas concepciones implican la reflexión frente a la forma en que los contenidos vistos en el aula y expresados por el docente adquieren significado. La relación de significado se da desde aspectos perceptivos y el aprendizaje significativo se da desde aspectos cognitivos. Ahora bien, no solo la actitud del alumno frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje resultan fundamental, sino que también es necesaria una didáctica significativa. Por tanto, el educador debe reflexionar sobre la naturaleza del material educativo y el abordaje de contenidos, el cual se relaciona con la estructura cognitiva de los jóvenes a partir de sus experiencias y saberes previos y facilita su modificación. Entre otros referentes teóricos importantes para sustentar la investigación se tienen
a Díaz 2006-2013 y Zuluaga 1999. Díaz define la práctica pedagógica como toda actividad diaria que realizan los docentes al interior de los espacios educativos, cuya principal objetivo es la formación integral del estudiante y que esta práctica pedagógica está orientada por un currículo. También expresa que es necesario que el docente reflexione sobre su práctica pedagógica para poder fortalecerla. Y así, también el docente debe entender, comprender y reconstruir su práctica pedagógica desde la perspectiva ontológica, epistemológica y teórica, como parte de un proceso útil y necesario para quienes tenemos la misión de educar. También trabajaremos el concepto de Zuluaga, quien expresa que la pedagogía no es solo un discurso acerca de la enseñanza, sino que también es una práctica cuyo campo de acción y su aplicación es el discurso. En relación con la práctica pedagógica en la enseñanza de la matemática, se trabajarán los planteamientos de Guy Brousseau a sugerencia de la Jurados, quien realiza una teoría sobre situaciones didácticas en la enseñanza de la matemática. Y estas son situaciones construidas intencionalmente con el fin de hacer adquirir a los alumnos un saber determinado. También se incluirán los modelos profesionales docentes en educación matemática, el modelo de Ball, conocimiento matemático para la enseñanza, y el modelo de Roula en el cuarteto del conocimiento y la propuesta española. Para las competencias y el pensamiento matemático se trabajarán los postulados de Barbarán 2014, NID 2002 y los postulados del Ministerio de Educación. Barbarán 2014 define las competencias como la capacidad que tienen los estudiantes para argumentar, modelizar matemáticamente y utilizar símbolos y formalismos matemáticos. INIS define las competencias matemáticas como la habilidad que tienen los estudiantes para comprender, juzgar, hacer y usar las matemáticas en una variedad de contextos. Y el Ministerio de Educación Nacional define las competencias como un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores que se relacionan entre sí para que el estudiante sea capaz de desenvolverse en escenarios de la vida cotidiana. Como sustento epistemológico para la construcción del conocimiento en esta investigación se parte del paradigma interpretativo, que en palabras de Martínez se usa para comprender e interpretar la realidad. Esta realidad es vista por parte del investigador de múltiples maneras y la realidad es construida por los participantes. La naturaleza de la investigación es cualitativa. Se trata de identificar la naturaleza profunda de la realidad. Como método se trabajará el estudio de casos y la teoría fundamentada, y el estudio de casos permite la indagación de un fenómeno específico, y a sugerencias del jurado se toman los postulados de Steck, quien plantea que el estudio de casos permite comprender y significar el objeto de estudio desde la perspectiva de los participantes. Y la teoría fundamentada permite la construcción de teoría a partir de un conjunto de datos basado en el método de la comparación constante. Se tiene que hacer recolección y análisis de datos una y otra vez hasta llegar al punto de saturación y así permitir el surgimiento de la nueva teoría. Las técnicas e instrumentos utilizados son claves para el surgimiento de la nueva teoría. Para develar la práctica pedagógica utilizaremos la entrevista y como instrumento el guión. Para analizar los modelos de enseñanza se utilizará la técnica como observación y el instrumento notas de campo. Y para identificar los componentes características del currículo se utilizará como técnica el análisis documental y como instrumento la ficha de registro de datos. El escenario será la institución educativa José Aquilino Durán del municipio de Cúcuta, departamento norte de Santander, Colombia. Los informantes se escogen 4 docentes con una intencionalidad específica, que en palabras de Rodríguez Gil y García definen que los participantes deben tener un conocimiento en profundidad del objeto de estudio. Se tomaron unos criterios como la disposición para participar en la investigación, el conocimiento en el área objeto de estudio y la experiencia en el trabajo pedagógico como docentes de matemáticas.
El tratamiento de la información se realizará mediante el empleo de la teoría fundamental a través de la codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva. Los criterios de calidad de esta investigación se tienen en primer lugar el juicio de expertos a fin de que exista una validez instrumental, el conocimiento informado donde los individuos acepten participar, la privacidad y confidencialidad sobre el anonimato y la identidad de los participantes y la estancia en el campo a fin de que el investigador permanezca en el campo hasta que haya una saturación de los datos, hasta que no hayan datos nuevos. Gracias por acompañarme en este proceso.